Muy buenos días y el Señor los bendiga, queridísimos hermanitos. Estamos una vez más reunidos en la casa del Señor con el propósito de estudiar su palabra. Y la lección que nos toca hoy es una lección que yo diría que es de las más fundamentales, porque trata nada más y nada menos de la deidad. Nosotros debemos dejar establecido, porque lo conocemos, ¿verdad?, que la razón por la cual Jesús fue crucificado, o sea, la excusa que utilizaron los judíos, fue que él era un blasfemo. Entonces, ¿por qué ellos decían que era un blasfemo? Pues eso lo vamos a encontrar en la lección de hoy. Porque él decía que él era Dios. Esas son unas palabras que tienen unas implicaciones bien grandes. Para los judíos, pues, ellos no podían entender esto de ninguna manera. Nosotros lo entendemos. Por eso es que el cristianismo es el cristianismo. Porque no estamos tratando acá con una idea, con un objetivo material humano, sino que estamos metidos en un conocimiento de algo que es tan profundo y tan grande que tenemos que sobrecogernos ante esa realidad tan grande de que el que vino aquí sobre esta tierra, ese Cristo histórico, de carne y hueso, como nosotros, era Dios. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? Lo entendemos por fe. Ahora, vamos a escuchar sus propias declaraciones. De eso se trata la lección de hoy. Y esto está en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Por eso yo les dije a ustedes, cuando empezamos a estudiar esta serie de lecciones, que este es uno de los libros más fundamentales de la palabra. Es un evangelio completamente diferente a los otros, ¿verdad? Que son los llamados sinópticos. Esto es un evangelio que muchas veces lo describen como teológico, y es porque trae unas enseñanzas tan profundas, tan fundamentales, que nosotros debemos esforzarnos en entenderlas y asimilarlas, sobre todo también atesorarlas en nuestro corazón. Fíjense ustedes que este capítulo 8 de Juan es un capítulo largo. Nosotros hemos seleccionado aquí, tal como nos lo pauta el material que utilizamos para la escuela bíblica, unos versículos que van del 42 al 59. Pero sin embargo, este es un capítulo bastante largo de la Biblia. En el principio de este capítulo dice que Jesús una vez había realizado el milagro de la curación de un ciego en el estanque de Siloé. Dice que él se fue al monte de los olivos, porque Jesús solía ir al monte de los olivos. ¿Qué era el monte de los olivos? Era un sitio donde había una vegetación, había claramente, ¿verdad?, muchas plantaciones de olivo, que es el árbol que nos da el aceite, y era un ambiente donde él lo utilizaba para recogerse, separarse con sus discípulos para la oración, pero el ambiente íntimo de compartir con sus discípulos. Y muchas de sus enseñanzas fueron impartidas ahí a sus discípulos. Pero sigue diciendo al principio, este capítulo 9, que al otro día él bajó del monte de los olivos y, como solía hacer, pues fue a la sinagoga con los judíos. Y allí los judíos tenían una especie de planificación maléfica con él, unas intenciones muy malas, porque específicamente los fariseos, los saduceos y los escribas tenían ya como una agenda establecida, que ellos iban de alguna manera a deshacerse de la persona de Jesucristo. Y una de las formas en que esto se hace en el mundo, cuando una persona dice unas cosas que a otros no les gustan, es asesinándolo. Ellos eran unos asesinos, los fariseos,
y este liderato, no todos, porque había algunas excepciones, y estaban planificando asesinar, matar al Señor Jesucristo. No lo podían hacer abiertamente como una turba, porque estarían violando una ley romana. Pero sí estaban buscando la forma, y por fin lo lograron, y ya nos estamos acercando a esos momentos en que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estaban buscando la forma de que el gobierno romano le diera la autorización y confirmara una sentencia de muerte para él. Ahora, antes de nosotros llegar a estos últimos versículos que hay aquí, hay 3 incidentes más que suceden, que se relatan aquí en este capítulo 8, que obviamente no podemos discutirlo con el detenimiento, ¿verdad?, que quisiéramos y que amerita. Pero yo se los quiero mencionar para que sepamos cuál es la contingencia que se da en estos momentos de la vida de Jesús. Al principio está el incidente con la mujer adúltera. También eso fue algo que trajeron como agenda los fariseos y los escribas. Ellos sorprendieron a una mujer en adulterio, entonces la trajeron donde Jesús, para que él dijera qué él pensaba de esa situación en que se estaba enfrentando. Porque quería entenderle una celada. Yo le voy a explicar a usted en qué consiste esa celada. Pero Jesús, obviamente, sabía todo lo que estaba pasando. Y una cosa que él sabía, que no se las planteó a ella, era que ellos, que se ufanaban de obedecer la ley de una manera estricta, ellos estaban violando la ley, porque la ley decía específicamente que si una persona era cogida en adulterio, tanto la mujer como el hombre tenían que recibir el mismo castigo. Pero ellos trajeron solamente a la mujer. Es decir, que ellos no estaban siguiendo la ley de Moisés. Entonces se la traen donde Jesús, ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito de tenderle una trampa. Porque si Jesús decía, o se ponía a argumentar con ellos, y les decía, esta mujer deben dejarla tranquila, porque para empezar ustedes no están siguiendo la ley estrictamente, pues lo iban a acusar de que él aceptaba y permitía el adulterio. Entonces, de esa forma quedaba mal ante los propios judíos. De la otra forma era, la otra parte de la celada consistía en que si él decía apedréenla, como aún hoy en día se hace en algunos países todavía, del Medio Oriente, donde las mujeres son apedreadas hasta la muerte. Eso es terrible, lo que es el ser humano. Si él estaba de acuerdo con eso, ¿qué ellos iban a hacer? La iban a apedrear, hasta matarla. Se iban a olvidar del hombre. Fíjese cómo ese problema del machismo viene desde esa época. Yo a veces he dicho que nació con los judíos, pero no estoy seguro de eso. Pero ciertamente ellos lo practicaban mucho. Y si él la condenaba y la apedreaban, estaban también, iba a quedar muy mal parado, porque los judíos no tenían la autoridad legal para dictar una sentencia y ejecutarla. Eso es lo que respondía a los romanos, al gobierno romano. Así que ellos creyeron que podían atrapar a Jesús en una contradicción o en algo que podían entonces, siguiendo su propósito de acabar con su vida, podían lograrlo de esa manera. Pero Jesús le dijo una cosa bien sencilla: el de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y esto lo dijo mientras escribía en la tierra. Y todos aquellos personas, hombres que eran más bien jóvenes, no eran ancianos, la mayor parte de ellas, pues no pudieron contra esa realidad. Así ven ustedes cómo las intenciones malas del hombre, las intenciones de un corazón que está siendo dirigido por Satanás, siempre queda al descubierto. Eso es un incidente que yo solo traigo aquí porque está en este capítulo.
Lo otro es donde se menciona a Jesús como la luz del mundo. Cuando él le dice la luz del mundo, él está haciendo referencia a que los judíos en el templo tenían unas luces, unos candelabros que encendían y lo tenían en una parte donde la gente traía las ofrendas. En ese momento que él está con ellos, está frente a esos candelabros y el sitio donde se traían las ofrendas, pues él le dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque esos candelabros eran un símbolo de aquellas columnas de fuego que acompañaron al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto y que lo dirigían. Cuando él le dice, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo al igual que esas luces que dirigieron, que guiaron al pueblo de Israel en el desierto, yo soy esa luz que vengo a guiarlos a ustedes. Entonces, el otro pasaje, componente que tiene este pasaje bíblico, es donde ellos hablan del Hijo de Dios, de cómo ellos cuestionan que Él sea el Hijo de Dios, y es el que nosotros vamos a tomar entonces un poco más en detalle. Pero antes de llegar a esa parte final, ellos lo que le están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre. ¿Y tú quién eres? Y él les dice claramente que ellos no son hijos de Abraham, porque ellos no están cumpliendo, no están haciendo lo que Abraham enseñó, lo que eran los principios de Abraham. Le dijeron, para ser un verdadero hijo de Dios, no es decir que yo soy un hijo de Dios. O sea, no es decir que yo soy un hijo de Abraham. Es hacer cumplir con lo que Abraham había enseñado. Si uno es un hijo de Dios, es cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ese fue el otro pasaje donde él les enseñó este punto. Ahora, en esta parte final, que son de los versículos 41 al 58, porque para poder entender lo que ese versículo, el 42, hay que leer el anterior, el 41. Así, ese no está aquí. Vamos a buscar en la Biblia el versículo 41. Lo podemos leer desde el 39. Léelo desde el 39 hasta el 41. Esto va a ser como introducción al 42. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Él está planteando aquí, está respondiendo entonces en el versículo 42 a ese planteamiento donde ellos dicen que son hijos de Abraham. ¿Cómo dice entonces el versículo 42? Que ya está dentro de la lección. Cuando ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Hermano Francisco, don Paco, ¿cómo Jesús le respondió ante ese planteamiento que ella hace? Dice, nosotros tenemos la verdad porque somos hijos de Abraham. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido del mismo signo que Él me envió, porque no entendéis mis lenguajes, porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oí posible, porque no soy de Dios. Ok. ¿Qué le está diciendo él ahí? Que no son Que de aunque Dios. ellos dicen que son de Dios,
ellos no son de Dios. O sea, ¿Verdad? que eran incrédulos. Estaban completamente perdidos. Pero no solamente estaban perdidos en cuanto al conocimiento, sino que tenían un corazón lleno de maldad, lleno de malas intenciones. Fíjense cómo le dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Fíjate, él ahí está sembrando ya el principio de lo que le va a decir al final. Lo que él le dice al final de esta porción bíblica es lo que le colma la mente y lo saca de control a los fariseos. Pero él ya lo está preparando. Cuando él le dice: si vosotros fuereis hijos de Dios, ciertamente me amaríais, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjense, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos entonces a seguir leyendo, donde dice del 51 en adelante. Del 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Sí. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Okay. ¿Algún comentario? Adelante. ¿Cómo tú Pues como los entiendes? judíos, como tenían su corazón cauterizado, ¿verdad? Pues como ellos esperaban un rey que viniera y los salvara de los romanos y todo ese tipo de cosas, pues no creían lo que Jesús les decía. Y menos que dijo, que Jesús dice que ¿cómo se dice? Que Abraham vio su gloria y todo eso, y ellos pensaban que Jesús estaba loco. Eso era la confusión que tenían esta gente. Y Jesús va poco a poco diciéndole unos detallitos, unas cosas, para al final decirle la gran revelación. Ahora, esa gran revelación la encontramos en ese próximo versículo. Vamos a leerlo todo, esos últimos 3 versículos. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Ahí se explica por qué él, que estaba viviendo ahora, y Abraham que había vivido casi 2000 años atrás, porque él dice que él conoció a Abraham. Fíjense lo que le está diciendo aquí a continuación. Yo le digo a ustedes que ustedes marquen este versículo en su Biblia. Márquenlo. Esto es un versículo de los más importantes en términos de la explicación de quién es Jesús. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, vamos a leerlo todo al final, todos otra vez, este último. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mi hermano. Entonces nosotros tenemos algunos amigos de una secta que se esfuerzan mucho en negar la divinidad de Jesucristo. Entonces, para uno negar la divinidad de Jesucristo, tendría que sacar este pasaje de la Biblia. Cuando él dice la expresión yo soy, ustedes saben una cosa, que ese es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta, dime tu nombre, ¿qué le contesta Jehová? Yo soy.
Fíjense la profundidad que tiene esa expresión. Y para terminar, nosotros vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a buscarlo. Porque ahí vamos a tener la explicación del versículo 56, cuando él le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, que habría de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces, nosotros preguntamos, ¿qué significa eso? De que Abraham, 2000 años antes, vio a Jesús. Cuando dice que habría de ver mi día, que lo vio y se gozó. Porque ciertamente Abraham no vio a Jesús en el pasado, pero vio algo, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 5 de Romanos, los versículos 12. Romanos 5, vamos al desde el 12. Fíjense lo que dice Pablo a los romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues fíjense bien este versículo que viene ahora. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Y cómo es esto? Que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, porque la ley de Moisés le señalaba a la gente lo que era pecado. Y estaban ahí bien explícitos y bien claros. Pero antes de Moisés, ¿había ley? No había ley. Él le dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué le dijo? Bueno, antes de Moisés no había ley, pero ciertamente había pecado. Porque lo dice, que reinó desde Adán hasta Moisés. Aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, del cual la figura es el que había de venir. Entonces la pregunta es, ¿cómo Abraham se salvó si él no tenía la ley que le indicara? Y ciertamente había pecado. Pues lo explica ahí muy bien. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, Adán es figura de Cristo, en cierta forma, porque es el hombre, el primer hombre. Entonces, ¿cómo fue que Abraham, viviendo en una época en que no había ley y había pecado, se salvó? Eso lo explica Jesús en ese versículo. Léalo, hermana, Adelaide, otra vez. El 56. Sí, el 56 de la lección. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Ok, ahí está la contestación. Sí, significa que Abraham se salvó por el principio de salvación eterno. El principio de salvación eterno es la fe. Y eso el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos lo explica extensamente. Abraham no se salvó por la ley, pero se salvó por la fe. Él tuvo esa fe. De alguna manera, Dios le reveló que en el transcurso de los siglos había de venir el Hijo de Dios y que era por la fe en el Hijo de Dios hecho carne que el ser humano se iba a poder salvar. Y lo vio y se gozó. Entonces, cuando uno es salvado, uno se llena de gozo. Así que, para algunas personas que se preocupan por cómo es que individuos que jamás han conocido el Evangelio se van a salvar, yo encuentro aquí una posible explicación. En cada ser humano, Dios lo va a juzgar en base
al principio de la fe. En otras palabras, no hay ley que le señale el pecado, ¿verdad? Porque usted no ha conocido al Señor, pero usted sí está en pecado. Entonces, ¿cómo usted se salva? Usted se salva por la fe. Entonces, ¿cómo usted va a alcanzar esa fe si usted no ha oído de Cristo? Abraham tampoco había escuchado acerca de Cristo. Así que, hermano, esos son asuntos de Dios. Así que con ese issue no nos vamos a romper la cabeza. Así que aquí lo que queda establecido es Jesucristo existente desde antes de Abraham. Y para Abraham, para los judíos era la referencia del comienzo de los tiempos. O sea que Jesús existía desde que el mundo fuera. Eso lo podemos corregir de lo que dice así. Dice ahí, pero en el primer capítulo de Juan lo dice claramente, que Él existía desde la eternidad. Y no solamente que existía de la eternidad, sino que Él era Dios mismo. Jesucristo era Dios. ¿Cómo se entiende esto teológicamente? La única forma de entenderlo es en la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hermano, ¿hay dudas con relación a este principio, a esta lección? ¿Verdad que no? Estamos claros, no porque tengamos sabiduría ni inteligencia, sino porque la palabra es clara y es sencilla. Cristo es nuestro Salvador y nuestro Dios. ¿Algún hermano quiere añadir, comentar? Pues Dios los bendiga.